Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Gracias por acogerme también en esta universidad un ratito. Y sobre todo a los que estáis llegando y los que lleváis aquí, por favor, decirle a todo el mundo que venga que se va a perder la mejor charla. No lo digo yo, lo dice la organización. No, hombre, es mentira. Pero bueno, voy a hablar un poquito sobre mí primero para que me identifiquéis y qué he estado haciendo. Y luego ya entramos al grueso de la charla. Como han leído, pues va a tratarse de datos, usos y costumbres de un país, una foto hecha con datos. Y bueno, para que me conozcáis un poquito. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Bueno, pues yo cuando era pequeña, aunque no lo parezca, Internet todavía no existía. Entonces, yo lo vi en una serie y dije, jolín, ¿cómo mola esto de poder acceder cuando yo quiera, donde yo quiera, a toda esta información y luego hacer pues las maravillas, ¿no?, que presentaban en la serie? También tenía cosas de hologramas y demás, pero bueno, era súper avanzado y era súper chiquitita y me gustó mucho. Y claro, pues según iba creciendo también, a mí me gustaba la idea, ¿no?, de poder contribuir y hacer algo con estos datos que sirviera, que también pues, los negocios pudieran sacar rendimiento de ello y que fuera eficiente. Entonces, un poco con esas bases, yo me encaminé a hacer ingeniería de telecomunicación y también os voy a hablar un poquito de eso. Bueno, aquí hay un resumen de mis redes, luego paso todas, no os preocupéis. Para quienes no me conozcáis, he hecho un doctorado en telecomunicaciones, en concreto en 5G e inteligencia artificial con datos. Parte de lo que os voy a contar es de esa tesis que yo hice y la hice en la Universidad Carlos III de Madrid. Luego, con el tiempo, hice una estancia internacional en el MIT, entonces ese también era otro de mis sueños, que pues puedo decir felizmente que pude llegar allí. Y fui financiada para ir allí con un proyecto de idea propia con los fondos Next Generation, que estoy segura que a ninguno os suena de nada. Entonces, ese fue el primer año que los sacaron, de hecho, no se conocían, pero bueno, pues decidí aplicar y tuve la gran suerte y el gran honor, ¿no?, de ser una de las pocas españolas que se fue para allá con proyecto y financiación cuando todavía no me había ni doctorado. Gracias a eso también, bueno, pues luego yo creo que tuve bastante visibilidad y aunque ya me habían dado el premio de la tesis de Ericsson del máster, pues luego me dio el reconocimiento la Agencia Española de Ingenieros de Telecomunicación a la innovación por todo lo que había hecho durante el doctorado, que como lo llamo es la trilogía que es esta la primera parte, y luego ya las siguientes, pues si vamos a otras conferencias que espero que me cojan la charla, y espero veros allí, os las contaré. Más cositas. Bueno, además de todos estos premios, este año he sido seleccionada como 35 Under 35 por bueno, una iniciativa que es bastante reciente de Madrid, donde se reconoce la labor de ingenieros y, sobre todo yo, es que no había visto ningún teleco hasta ahora. Había visto ingenieros de caminos, había visto arquitectos, todas estas áreas STEM, pero no había telecos. Y este es el primer año que sí que hay. Creo que hay 3, o sea, no soy la única, pero es verdad que soy la única de la Carlos III, o sea que, pues, abriendo ese camino. Y bueno, de las colaboraciones que menciono ahí, como Digital Advisor, que es actualmente lo que hago, pues sí, he colaborado con la NASA, con ACM, que es de revistas, con Technovation, que es donde también mentoricé a un grupo de niñas y llegaron a la final, fueron virales aquí en España. Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí mi chapa y mi libro. Ahora sí, os cuento del estudio. Cuando estaba haciendo el doctorado, nos llegó la oportunidad de colaborar y trabajar con datos reales de una operadora móvil. Y bueno, pues había muy poca información, muy pocos datos de este tipo y sobre todo pues no se conocía para qué se estaba usando y era importante, ¿no?, tener ese gap un poco resuelto. ¿A quién le suena esta imagen? ¿Suena familiar? ¿La habéis vivido? No veo manos levantadas. Vale, mucha gente. Bueno, pues esto es un poco la motivación que hay detrás, ¿no?, de todos estos estudios, de conocer para qué se usa y ver qué se puede hacer, porque ¿cuánto se nos ha quedado en la conexión que quieres mandar un mensaje y no puedes? No solo en un concierto, en un partido de fútbol, en Nochevieja, miles. Entonces, por ahí vino un poco la motivación de esta tesis. Para quien no tenga la visión, os voy a contar un poco de cómo funciona la red, muy fácil. Y bueno, porque tengo que hacer promoción también de Teleco, que, que soy embajadora, ¿no? Al final, una red funciona de esta manera. Vosotros tenéis un dispositivo que se conecta a la red, en este caso a través de una antena
vuestro móvil recibe la señal de la antena, se conecta luego a lo que sería toda la nube y todo ese entramado, ¿no?, de comunicaciones. Luego está la parte cloud de Edge y la core, ¿no?, que sería como la principal. Pero bueno, luego están los data centers y demás. Esto es una simplificación simplemente para quien no lo conozca y quien tenga curiosidad, pues que se meta un poco más. Y bueno, ¿para qué queríamos hacer todo esto? Ya os he adelantado un poco, pero al final es caracterizar el uso de estos servicios móviles a una escala nacional, porque teníamos el de un país entero, y en un dataset muy extenso. ¿Por qué muy extenso? Bueno, hasta entonces había muy reducidos, de poca granularidad. Entonces, concretamente, vamos a verlo ahora con ejemplos. Tenía 5 minutos de granularidad, que eso es cada 5 minutos una muestra. ¿Y qué queremos hacer? Pues analizar el comportamiento de los servicios, no tanto de las personas, sino de servicios como tal y de cómo está funcionando la red. ¿Para qué? ¿Y cómo? Pues primero, en tiempo y en espacio, porque no es lo mismo la hora de la semana, todos lo sabéis que a ciertas horas se consume más algo y a ciertas horas otro, y en tiempo pues también depende, no solo de las culturas, sino también pues de que se estuviera emitiendo algo en directo, como suele ser ahora también con Twitch. Entonces, bueno, claro, para mí esto me explotó la cabeza, era uno de los primeros trabajos que yo tuve y como tengo acceso a todo esto, vamos a hacer maravillas. En concreto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues dimensionar y orquestar la red, ¿no? Esto de que la red se orqueste automáticamente, que ahora ya parece más aterrizado y más lo que vivimos cada día, pero entonces era como, bueno, sí, se va a gestionar todo esto solo. También soportar técnicas de minería de datos y, por último, también sí se puede comprender los comportamientos sociales, porque al final tenemos ese tipo de datos localizados. En concreto, ¿qué dataset yo tenía? Pues tenía uno de la core de Orange, que era el operador con el que colaboramos. Tenía una semana al principio del estudio, que es lo que vamos a ver aquí, pero luego esto se fue ampliando hasta tener 3 meses. Pero nos vamos a centrar en una semana, en concreto del 24 de septiembre de 2016. ¿Por qué es importante la fecha? Porque luego os voy a hacer preguntas sobre los servicios que igual eso os resuelve por qué se estaba comportando la red de esa forma o no. Entonces también quiero ver qué se os ocurre. ¿Esto cómo se traduce en datos? Yo tenía 30 millones de usuarios aproximadamente, repartidos en 550.000 kilómetros cuadrados, no son pocos, y eso de la granularidad de 5 minutos era la muestra, como os comentaba. ¿En qué se traduce esto? Esto todo lo recogían unas 25.000 estaciones base, repartidas en 36.000 communes. Los communes, para que nos hagamos una idea, no llega a ser un barrio, pero ni una comunidad autónoma, ¿vale? Pero una cosa así intermedia. ¿Para qué? Para tener esas estaciones más o menos con un radio de 16 kilómetros de coverage, de alcance, ¿no? Y en este territorio, pues claro, yo estaba viviendo la vida, yo estaba, madre mía, lo que va a salir de aquí. Lo estaba viviendo, ya os digo, muy ilusionada con el trabajo. Y para poder trabajar de forma más anonimizada y demás, pues hay muchas agregaciones. Primero, por territorio, como hemos dicho, tiempo y espacio, ¿no? Pues por territorio, por commune. ¿Para qué? Para tener una visión de cómo más o menos se comportan estos datos y luego ir sacando cosas. Para que os hagáis una idea de los servicios más representativos que utilicé, pero tenía muchísimos, están todos estos, desde Snapchat, que ahora está un poco de capa caída, pero entonces no. WhatsApp, Instagram, Twitter, X, ahí todavía era Twitter, YouTube, Netflix, Pokémon Go. ¿A alguien les suena el año de Pokémon Go? ¿Cuál era? Efectivamente. Entonces, sí, tuve datos de Pokémon Go para trabajar. Y luego también tenía de la nube, tanto de subida como de bajada. Pues tengo, por ejemplo, iCloud mencionado por ahí. Y bueno, Netflix también es importante. A ver si alguien me sabe decir por qué. ¿Alguien sabe Netflix 2016 cómo andaba entonces? Bueno, a ver si luego con los datos se os ocurre algo. Pero bueno, sí, yo me lo pasé pipa, tenía datos de esta aplicación que a nadie le suena, nadie jugó, nadie iba a los parques. Esa es la realidad del momento de 2016. Vamos con el análisis. ¿Qué tenemos? Primero tengo series temporales. ¿Alguien sabe o no sabe mejor? ¿Quién no sabe lo que es una serie temporal? ¿Nadie? ¿Todos me vais a seguir? Vale, por si acaso lo cuento, también por los del vídeo. Una serie temporal es al final el agregado de datos en tiempo, en eje X, y el comportamiento básicamente de pues, lo que dicen de los ciclos circadianos. ¿Eso sí nos suena más? Pues más o menos
tengo eso. Ahora lo vais a ver pintado, que es mucho más representativo, como podéis ver. Y tengo tanto tráfico de subida, en rojo, como de bajada, en azul. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente la red tiene unas demandas distintas según el tipo de tráfico que yo tengo. Y solo me estoy centrando ahora mismo en el tiempo. Y como veis, por servicio se puede apreciar que estas time series pueden seguir un poco los ciclos circadianos, pero no tiene por qué. Bueno, pues al final, si analizamos todos estos datos, vemos que cada serie se caracteriza por una variedad de fluctuaciones, ¿no? Vemos como más o menos los fines de semana parece que tienen un patrón, pero bueno, depende del servicio, cambia. Entonces, lo que sí vemos 100% es que la actividad diurna es superior a la nocturna, que esto podría ser ya una premisa, ¿no?, de la investigación. Y también vemos que la dicotomía entre fin de semana y día de la semana cambia. Y entonces, estos patrones temporales son diferentes tanto en categoría como en servicios similares, ¿no? Por ejemplo, yo ahí estaba poniendo pues, YouTube, que es más tráfico en general de bajada para lo que lo usamos, o si usaba entonces. No sé, a lo mejor ahora tengo muchos influencers aquí y entonces es más de subida. Y, por ejemplo, Facebook y Snapchat, que son más redes sociales, ¿no?, pues podían parecerse, pero vemos así, a simple vista, que no se parecen. Entonces, sí, es la misma escala de tiempo en todas. O sea, de volumen está normalizado. Está normalizado porque efectivamente hay que hacer una labor de anonimización, de protección de datos, que pues para luego poder comparar sí que era necesario también, ¿no?, tener más o menos algo donde fijarse. Entonces, ¿alguno de vosotros quiere lanzarse a decirme si en el tiempo se parecen? ¿No? ¿Nadie se atreve? En principio parece que no, por lo que he oído. Bueno, pues yo no me quedo ahí. Digo, vale, así a simple vista parece que no encuentro ningún patrón, pero veo que hay picos, esos picos que caracterizan la señal. Al final soy teleco, pues claro, voy a tirar un poco para casa. Entonces se me ocurre medir estos picos, detectarlos, recogerlos. Para quien le interese, utilice un filtrado del Z-Score. Está todo en la publicación, lo podéis ver. Pero bueno, el filtrado es verdad que lo adapté un poco a mis necesidades, no es per se el Z-Score. Y bueno, pues este os estoy mostrando el de Apple Store. Los recojo y divido esas franjas en las que veo los picos en 7 distintas. 5 para los días de diario y 2 para los de fin de semana. En fin de semana, básicamente, resumo la mañana y la tarde. Y luego, bueno, la tarde y el mediodía, más o menos, ¿no? Pues divido el día en 2. Y luego, en los días de diario, tengo en cuenta ese tiempo que pasamos de ir desde nuestra casa, por ejemplo, al trabajo y la vuelta, que es lo que llamo commuting. Luego el descanso de la mañana, mediodía, y pues el comportamiento más tardío, ¿no? Y me sale este rosco que tengo aquí. Y bueno, pues ahí podéis ver un poco todos los servicios más característicos que representaban el país. Y normalmente para eso nos fijamos en cuál es el que más consume, ¿no?, cuál es el que más tráfico tiene, y nos sale algo como esto. De nuevo, es una primera aproximación, obviamente se pueden hacer muchas más cosas, pero para tener una idea principal, en el tiempo tenemos esto. Y si nos fijamos, por ejemplo, en YouTube e Instagram Video, que dividimos pues al final la parte vídeo más de la parte... Instagram en ese momento tampoco tenía mucho de texto, pero bueno, en ese momento es más vídeo. Pero bueno, tenemos también Instagram a secas, como veis, que sería más la parte de red social para poder tener unas métricas y unas características que tengan sentido. Pues vemos que, por ejemplo, cuando se usa Instagram, no se está usando YouTube en alguna de las franjas, pero luego sí que tienen alguna franja parecida, ¿no? Y claro, pues si son de la misma categoría al final, que son vídeo, pues deberían ser un poco más similares, o esa es la idea principal. Entonces vemos que no, que la misma categoría tiene un distinto comportamiento. Y si me voy, por ejemplo, a Facebook y Twitter, que más o menos son parecidas en ese sentido, pues similar. Así que efectivamente, quien ha dicho que no se parecían en tiempo, felicidades, teníamos razón, pero obviamente había que comprobarlo. Así que yo podía seguir con mi investigación, porque claro, aquí no acaba la cosa. Entonces me moví al plano más geográfico. El plano geográfico, os muestro aquí un ejemplo de los picos significativos por las regiones. Y bueno, pues esto sería el mapa, que yo creo que todos sabemos qué país es, ¿verdad? No hace falta, ¿sí? Y os muestro Twitter. De nuevo, aquí la escala también está en
En este caso sí podía mostrar un poco de las cantidades, digamos, de tráfico consumido, y lo que sí que destaca, ¿no?, son como esos focos de mayor actividad y cómo está repartido. Claro, no es uniforme a lo largo de todo el territorio. Eso lo vamos a ver ahora, pero quiero que vayáis pensando, o igual alguno ya me lo sabe decir. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser esas vías que van por ahí? ¿El qué? Sí, pero las vías lo que... Efectivamente, es el tren de alta velocidad francés, el TGV. Entonces, eso también era novedoso en ese momento, es uno de los hallazgos que vamos a ver. Y claro, pues al principio pues, ves los datos y yo que no había cogido el TGV nunca era como, ¿y esto? Pensé lo mismo, primero son carreteras, pero luego dije, a ver, es verdad que hay como mucha actividad muy concentrada, ¿no? Tiene que ser algo más porque carreteras hay en todos sitios. Entonces, bueno, aquí os muestro los bytes por suscriptor. Y lo que sacamos en conclusión después de confirmar con distintos análisis. Antes se me ha olvidado mencionar que también pasé el Davis-Baldwin, que es el que más se usaba entonces para comparar en el tiempo según el estado del arte, y también salía que no se parecían, ¿vale?, con distintas clasificaciones. Bueno, pues esto al final yo lo pinto en una matriz, que ya sabéis que nos gusta a los científicos mucho las matrices. Y bueno, aquí podéis ver un resumen de cómo se comportan. A ver si alguien, como podéis ver, los que están distintos son Netflix y iCloud. ¿Quién sabría decirme o quién se atreve a decirme por qué ese tráfico tan distinto? Que me levante la mano, porfa. Tenía que haberme traído la música del 1, 2, 3. Responda otra vez para este momento. Esto es el patrón geográfico. La de correlación está analizando cómo se comportan esos patrones en el espacio. Entonces, ¿por qué puede ser que esto se comporten así tan raro? Pero bueno, sí, tiene también una componente temporal detrás. Netflix se acababa de lanzar en Francia ese año, entonces todavía no tenía el consumo, ¿no?, digamos, que tenía Pokémon Go, ya llevaba un tiempo funcionando. Y iCloud al final es más tráfico de subida, no es más puntual, entonces era por ese motivo. Pero bueno, como vemos, van saliendo cosas interesantes. Bueno, ya los he destacado antes de poner esto. Y al final también es que es mucho tráfico de background. Entonces, por ese motivo salían así. Os pongo la comparación de Netflix y de cómo veíamos, ¿no?, las ciudades también destacadas por esos consumos. Bien, pues como ya nos hemos adelantado a esto, voy a ir un poquito más rápido. Esta es la distribución urbana que tiene al final Francia. Y bueno, pues vemos las grandes ciudades, los grandes núcleos. Pero, claro, según iba haciendo yo este estudio, digo, vale, me he centrado en el tiempo, me he fijado en el espacio, pero estas cosas al final están relacionadas, no las puedo separar del todo. Entonces, ¿tiene una influencia el espacio en la actividad? A primeras, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Que sí, que no, que puede? ¿Sí? Pues efectivamente, según la hora nosotros hacemos un consumo distinto, ¿no? Eso es lo que veíamos. Bueno, pues con estas regiones que tiene Francia, al final lo que se nos ocurrió fue dividirlo tanto en área urbana, rural, como semiurbana, y el TGV, que es el tren de alta velocidad que mencionábamos antes. Entonces, bueno, con esto yo voy a sacar otra serie de métricas. Y bueno, pues en esa época este meme yo creo que todos lo conocemos. Así que obviamente yo me centré en seguir en esta línea. ¿Cómo están relacionadas? Bueno, pues para poder correlarlo y tener una visión matemática, científica de ello, al final lo hago por estos distintos niveles de urbanización con el coeficiente, el valor R² medio, el Pearson en concreto, y bueno, vemos ahí un poquito, me he adelantado, que bueno, más o menos la región urbana y la semiurbana se parecen, ¿no? Pues son los dos azules así más oscuros. Luego, obviamente, cambia un poco respecto a la rural y el TGV, pues como es totalmente nuevo, pues a ver qué salía, ¿no? En todos los casos, excepto en el tren, pues la correlación es muy alta. En concreto, pues vemos que tienen poco efecto los niveles de urbanización en la actividad temporal del uso. O sea, al final todos tienen un consumo, pues si es muy alto, similar en el resto. Pero sí que vemos que cambia mucho a bordo del tren, en concreto. Pues puede ser porque depende de los horarios del tren. Evidentemente,
Eso ya no podemos cuantificarlo porque tendríamos que tener las horas exactas y demás de ese momento, si no hubo ningún problema, etcétera. También nos damos cuenta, bueno, pues que el contenido de Netflix, que es verdad que teníamos reciente este servicio, cambia, pero claro, tenemos un contenido adulto ahí, que es un poco distinto también. Entonces, bueno, no sabemos, solo podemos dar ideas de cómo se está comportando la red para dimensionar de nuevo y para poder soportar otras técnicas. Pero, ¿qué pasa en cuanto a los bytes por suscriptor? Bueno, para este caso, ¿cómo voy de tiempo? A ver. Vale, ahí perfecta, estupendo. Pues bueno, vemos un uso similar. En este caso ya me centro solo en comparar todos los servicios respecto al urbano. Es decir, en esta solo estoy mostrando cómo se muestra el semiurbano frente al urbano, el rural frente al urbano y el del tren frente al urbano. Y vemos que el ratio pues, tiene bastante sentido. En los hallazgos de semiurbano y urbano presentan pues, un nivel muy similar de ratio, que era lo esperable. Luego las zonas rurales consumen como la mitad, que también era pues, asumible, pero bueno, queremos la comprobación, como siempre. Y también vemos que a bordo del tren se generan unos patrones distintos y en media 2 veces más que el tráfico de las zonas urbanas. En concreto, nos vamos a fijar un poco qué comportamiento tiene y destaca que bueno, pues al final Netflix y el contenido adulto cambia mucho a bordo del tren y, bueno, y el correo. Entonces, claro, pues el correo y Netflix, bien, lo entendemos. El otro, pues podemos concluir que la gente se aburre mucho en el tren. Entonces, bueno, para concluir esta charla, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto y, bueno, vemos que la actividad temporal, efectivamente, espacial e híbrida, ¿no? Porque es esa correspondencia que teníamos de si influye el tiempo en el espacio, pues lo podemos categorizar. Además, tenemos una granularidad muy alta, con mucho detalle, a escala nacional. Y bueno, hemos encontrado unas propiedades que bueno, macroscópicamente son muy interesantes, tanto desde el punto de vista de negocio, para analizar el P&L, como desde la parte de usuario final, ¿no? Para ofrecer unos planes adaptados a las necesidades de los usuarios sobre este tráfico de los datos móviles. Resultados, brevemente. Los servicios en el plano temporal no se parecen, no tienen patrones similares, pero sí la distribución geográfica. Como hemos visto, los mapas se parecían bastante. El nivel de urbanización influye, evidentemente, en cómo se usan, pero no en cuándo se usan, que eso también es algo muy importante a la hora de pues, poder dimensionar la red y ver qué despliegues hay que hacer, ¿no? Y luego la actividad temporal, que esto ya es un poquito más complicado de medir, pues vemos que es único en los trenes y que es bastante distinto. Para quien quiera observar el paper en profundidad, es este estudio, se publicó en 2017, en Corea concretamente, y bueno, lo llamé Not all apps are created equal, Analysis of Special. Bueno, aquí es más rimbombante el nombre, espero que os guste y cualquier cosa ya sabéis que estoy disponible. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y bueno, os voy a contar un poquito más si queréis, porque no sé si os habéis quedado con ganas de más, si no, cerramos aquí. ¿Cómo, perdón? Pues yo lo que os he mostrado es lo que tenía y tenía incluso las pequeñas islas, pero no tenía mucho más. Quiero decir, era un dataset muy grande, muy anonimizado y al final pues eso no tenía ni usuarios ni nada, evidentemente muchísimo mejor porque el DPO me hizo mucho trabajo. Pero luego sí que tuve que caracterizar, ¿no? Pues todos esos servicios, si los divido en móviles, si los divido en textos y esa particularidad, por ejemplo, sí que hubo que hacerla muy manual, que igual ahora con inteligencia artificial me podría haber dado unas sugerencias, pero entonces la inteligencia artificial la picamos aquí. ¿Hay por ahí una duda? Dime. He añadido extras por si alguien tenía más curiosidad, por adelantar parte de la trilogía. Sí, espera, que hay una al fondo y ahora... Hola, ¿qué tal? Cuando estabas enseñando los mapas, claro, parece lógico pensar que en París haya más actividad de Internet que en zonas menos pobladas, ¿no? ¿Existe alguna forma de normalizar esa visualización por densidad de población para poder ver, pues es que aquí hay
el mismo número de habitantes por kilómetro cuadrado, pero hay un pico porque, no sé, en tal pueblo les encanta Netflix por algún motivo, ¿no? Cosa que a lo mejor, si solo lo visualizas así, sería más difícil de ver. Claro, como es la primera aproximación, lo que hicimos fue del tráfico pico que yo tengo de ese servicio en concreto, eso lo uso para normalizar el resto de la distribución. Si no, me es imposible medirlo. Y para que se parecieran luego un poco los mapas a nivel grosso, poder tener esa normalización respecto al tráfico de la propia aplicación en sí. Claro, si yo esto lo hubiera pintado relativo en función del resto, varía mucho, porque claro, no es lo mismo el tráfico de bajada en general de un servicio que el de subida, cambiaría muchísimo también. Es otra de las cosas que se quería hacer, pero evidentemente pues una investigación hay que acotar, hay que publicar y lo distribuimos así. A ti. ¿Había otra pregunta aquí delante? Hola. Más que una pregunta, una curiosidad. Orange ha proporcionado unos datos, ¿no? Entonces, cuando ha empezado a hablar, ha hablado de aplicaciones. Bueno, Sí. las aplicaciones llevan unos servidores, llevan unos puertos y unos protocolos. Pero cuando habla de contenido de adultos, ¿hasta qué nivel de detalle tienen esa información de dónde nos conectamos, cómo no? ¿Y cómo haces ese seguimiento? Claro, yo es verdad que no trabajo en Orange ni trabajaba. De hecho, yo estaba en una universidad, entonces yo acceso a cómo lo recogen y demás no lo tenía. A mí me llegaron unos datos que yo luego tuve que filtrar, digamos, y categorizar, porque al final a mí me llegaban como, de los que ya me habían pasado, un stream. Y claro, es como cuando tú te metes en el móvil a mirar las carpetas dentro, que dices, vale, este a lo mejor sí se llama WhatsApp, pero otro no es WhatsApp, y tienes que ver qué servicio es este y cómo se llama en realidad. Entonces, ese trabajo era muy manual. Entonces, al final nos centrábamos en los que más importancia tenían y luego de esos traducción que yo tenía, de nuevo, tampoco la tenía como completamente macheada, o sea, yo tenía archivos distintos y luego yo tenía que hacer como la línea de puntos que lo uniera, también por anonimización, se transmiten así los archivos. Era muy difícil. Yo el seguimiento que tienen ellos no te sé decir. Lo que sí te puedo decir es que de ese contenido que ellos llamaban adulto, que tampoco sé en qué se basan para medirlo, salían estos resultados. Tengo cierta intuición de por qué, que si quieres te cuento luego, salen así, pero es cierto que a nivel del día a día no tengo esa información. Los niveles de audiencia se hacen por muestreo, ¿no? No sé, ¿Cómo, no- perdón? Incluso hoy los niveles de audiencia de tal programa que se emite tal día se hacen por muestreo. No hay una capacidad para medir. Por internet a lo mejor sí, pero si nos vemos en protocolos en pilas de protocolos de aplicación, entiendo lo de Netflix, pero no entiendo ya a nivel de contenido, ya estamos hablando de, de un registro que la privacidad del usuario ya se ve un poquito comprometida ahí, ¿no? Claro, al final aquí ten en cuenta que tengo 30 millones de usuarios, o sea, está anonimizado porque son 30 millones de personas. Que luego un operador lo tiene identificado en su base de datos, claro, es como te pasa la factura, evidentemente. Pero luego para estos estudios no, se hacen agregados. De hecho, en las continuaciones se agregan de otra forma distinta porque, claro, yo al final aquí solo tengo una semana. Y tengo esto muy básico, pero luego con las colaboraciones y lo que queríamos medir, que era más enfocado a cómo mejorar el turismo, por ejemplo, en el proyecto de 5G Tours, este era más Monarch y 5G Norma, en esto será más la red. Pero evidentemente con esos agregados y anonimizaciones podíamos hacer muchas más cosas. En este caso era una primera toma de contacto, ver qué podíamos hacer, cómo podíamos trabajar y ver si podían salir más proyectos. Y una última. Gracias. ¿Llegaste a tener algún tipo de información de las inversiones que se tomaron en base a las conclusiones de tu trabajo? Bueno, pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque yo, como decía antes, me gustaba ver cómo podía enfocar esto al negocio, ¿no? y qué valor tiene para la empresa también. En concreto, una de las iniciativas que tenían era todos los operadores. Ver estos planes de, bueno, y si te amplío el plan de datos para redes sociales, no sé si os suenan, yo los vi en Simio, los vi en Vodafone. Había otro plan que era para vídeo también, pues más enfocado a ese de streaming y demás. Entonces, claro, eso tuvo bastante impacto en ese momento, pero bueno, luego
con las continuaciones que vienen, que es lo que os voy a adelantar un pelín para que tengáis curiosidad. Si os ha gustado, por favor, etiquetarme, me decís algo por redes, yo siempre respondo con tiempo, por favor, soy una persona, las llevo yo. Y entonces, una de las cosas que se hace luego es el network slicing. El network slicing, para quien no lo conozca, es una técnica de las redes virtuales, que son las de próxima generación, 5G, 6G, que consiste en que unos servicios que normalmente tú asocias a un hardware por los requisitos que necesitan y cómo se da servicio, se reparten en la red de forma virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener en una misma máquina servicios que no son compatibles en principio. Y os hago el spoiler. ¿A qué da pie todo esto del network slicing? ¿A alguien le suena la nube de Google, la de Amazon, la de Microsoft? ¿Cómo trabaja? No, la nube. Y se reparte el coste de tu inicio de proyecto según la región que te pilla más cerca, ¿verdad? ¿Nos suena de algo? ¿Qué impacto puede tener esto? Entonces, claro, todos estos estudios, que ya os digo, es una trilogía, daban pie a analizar cómo voy a hacer yo que mi data center de servicio distribuya el tráfico, lo analice en tiempo, no sea lento. O sea, todo eso son las continuaciones que esas sí que son un poco más densas y por eso para una primera toma de contacto pues os he decidido contar esto. Pero vamos, básicamente si yo tengo una red heterogénea como es actualmente, donde los requisitos son muy dispares e incompatibles en hardware, incompatibles me refiero a que tengo a lo mejor 10.000 servicios de IoT, que es un tráfico muy distinto al que yo tendría viendo Netflix, que es más de bajada, o el de streaming, que necesita una latencia, que inicialmente este triángulo es muy incompatible para tener en un mismo ordenador, digamos. Sería un data center tal, pero bueno, para que nos hagamos una idea, bajado a tierra, es muy difícil que una misma máquina te cumpla con los requisitos de las tres cosas. Y bueno, pues ahora sí, os paso todas mis redes sociales. Actualmente soy freelance, entonces quien me quiera contactar para proyectos, tanto dirigir equipos, que ya lo tengo de experiencia, porque mi experiencia previa fue de director de innovación, con experiencia C-level en la Junta y demás, me podéis contactar. También hago proyectos individuales de despliegues y hands-on. Y bueno, previamente ya veis, estuve de líder en una consultora llamada Singular, que a lo mejor os suena, y estaba en la parte de analítica avanzada. Y previamente pues está la parte de investigación, que es lo que os he contado en realidad, y mi visita al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Educación, bueno, pues ya veis que he visitado por suerte y inmensamente agradecida por haber podido estudiar cositas de Harvard de Business, que pues como digo, para mí era importante que el poder mantener esto. Y bueno, pues el background de ingeniería de teleco. Y bueno, si tenéis primos, alumnos y amigos que quieran estudiar teleco, por favor, animadlos, que hay muy poquitas y muy poquitos. Y ya veis que es una carrera que da para mucho y muchas áreas, entonces, bueno, pues también soy embajadora y me gusta, ¿no? El que se vea que, oye, que salen cosas chulas. Y por mi parte creo que nada más. Muchas gracias.